súper especial. Hoy nos acompaña Ulises Figueroa y nos va a platicar un poco acerca de cuestiones de género y también sobre un tema muy sonado últimamente, que es la masculinidad frágil. Bienvenido. Gracias, gracias. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación a este espacio. Pues muchísimas gracias a ti por venir. Y bueno, para empezar, queremos sobre una definición para ti que es la masculinidad frágil. Ujú. Como tal, no existe, digamos, desde un ámbito profesional o académico una definición de masculinidad frágil, porque ya de entrada el nombre tiene, digamos, ciertos prejuicios que pueden ahí colarse en el entendimiento de esta definición. Sin embargo, se utiliza de manera cotidiana y hay muchas plataformas que van replicando este concepto. Entonces, si bien este concepto puede acarrear algunos estigmas, también es un concepto que definitivamente la gente está usando y se refieren básicamente a todos esos modelos de masculinidad tan rígidos, tan pequeños en cuanto al desenvolvimiento de cualquier persona que esté como tal ejerciendo esa masculinidad en formas tan estrechas, tan rígidas, tan cuadradas, que en cuanto se ven enfrentadas estas personas a cosas que están fuera de la experiencia de la masculinidad en su sentido tradicional o en su sentido hegemónico, pues van a sentirse atacados o se va a tener esta noción de fragilidad, cómo se destruye básicamente esta noción de masculinidad. Entonces, básicamente esta masculinidad frágil va a ser una masculinidad que de tan rígida que es, que de tan cuadrada, de tan estrecha, se va a romper ante cualquier cosa que esté fuera de la lista de expectativas de lo que se entiende como masculino. Ok, bueno, yo creo que aquí pasa algo muy interesante porque justo ahora lo decías, hay diferentes modelos, ¿no? Entonces, aquí surge la duda, ¿hay un solo tipo de masculinidad frágil o se podría como dividir o cómo es esa parte? Ujú. Como tal, existen modelos de masculinidad tantos como tantas categorías, tantas categorizaciones podamos hacer. Podemos entender, por ejemplo, modelos de masculinidad que se dan en contextos muy específicos, como en los deportes de contacto. ¿Cómo es la masculinidad en los deportes de contacto? ¿Cómo es la masculinidad en el ambiente de una oficina? ¿Cómo es la masculinidad en general dentro de ciertas culturas? Entonces, no, así como no existe un solo tipo de masculinidad, sino una multiplicidad de masculinidades, lo mismo sucede con esta noción de masculinidad frágil, porque dependiendo del contexto, dependiendo de las prácticas que existan dentro de esos contextos específicos, vamos a tener muchos marcadores que nos van a decir, ¿sabes qué? No te puedes salir de aquí, o por el contrario, tienes que estar en esta parte ejerciendo A, B y C, de manera que se te pueda seguir entendiendo como un usuario de esta masculinidad. Entonces, así como no existe una sola forma de masculinidad, tampoco vamos a entender de la misma manera este concepto de masculinidad frágil. Depende completamente del contexto, depende completamente de la tradición, depende completamente incluso de los lugares, las épocas y de pues la conformación de la sociedad o de este pedacito de la sociedad que vamos a tratar de entender. Bueno, mira, tocando lo que nos acabas de mencionar, por ejemplo, yo le pregunto a un hombre, ¿te gusta esa playera de color rosa? ¿Cómo diferencio entre su respuesta si me dice, no me gusta porque no le gusta el color o porque diga, no me gusta porque cree que es un color de niñas? ¿Cómo se puede diferenciar esto? O, por ejemplo, ¿tiene algún otro nombre el que podamos como identificar estas creencias? Ya. Básicamente, ese tipo de, todas estas creencias dentro de la masculinidad tradicional o lo que se entiende como masculinidad tradicional o masculinidad hegemónica, dentro de este set básico de creencias es la aversión a la feminidad, el rechazo de lo femenino. Y entonces, si dentro de una sociedad tenemos socializado este concepto de que el rosa es para las mujeres y para las niñas,
Obviamente, una persona que esté tratando de emular esta masculinidad tradicional o masculinidad hegemónica, pues va a tratar de alejarse, de distanciarse lo más posible de ese rosa. No hay una fórmula única como para saber si se está presentando esta situación de la masculinidad frágil o si es realmente una cuestión personal. Sin embargo, sí vamos a tener muchos elementos que nos van a hacer entender el contexto. Por ejemplo, si bien saliéndonos un poquito del ejemplo del color, hay objetos que están relacionados de manera popular, de manera social, de manera cultural con la feminidad, como por ejemplo un bolso, una bolsa. Y eso es un objeto cotidiano que se relaciona de manera común con las mujeres. Un entendimiento de si una persona realmente, en este caso un hombre, si a un hombre realmente le genera este rechazo lo femenino, por ejemplo, al momento de que le das una bolsa a este hombre simplemente para que la cargue, pues seguramente va a tratar de distanciarse lo más posible de esa bolsa, mientras realiza la acción, pero distanciando y estableciendo perfectamente que esta no es mi bolsa. Entonces, a mí no me pueden relacionar con esta cuestión femenina, simplemente la estoy cargando e incluso dentro de mi lenguaje corporal la estoy alejando de mí, de manera que se entienda que es un objeto que no me pertenece, que es extraño como tal a mis objetos cotidianos y de esa manera, por ejemplo, voy a poder entender que esta persona está pues emulando esta masculinidad frágil, una masculinidad que puede verse completamente en duda, se puede poner en duda por estar cargando una bolsa, ¿no? Entonces, con ese tipo de contextos podemos entender, mira, probablemente esta persona pues tiene un concepto tan rígido de la masculinidad que cree que se le va a evaluar como menos masculino si, si está cargando una bolsa. En el caso contrario, si a un hombre le dan a cargar una bolsa y pues se la pone de la manera más cómoda posible, pero no las utiliza en su vida cotidiana, pues ahí sabremos que es una preferencia personal. Tal vez a esta persona no le gusta cargar bolsos, prefiere cargar una mochila o prefiere cargar algún otro tipo de objeto. Y bueno, ahí se entenderá que pues sí, es nada más una cuestión personal, es una cuestión de gustos, es una cuestión incluso de necesidades, y hasta ahí. Pero este hombre que le dieron una bolsa no tiene miedo de tener la bolsa junto a su cuerpo, no tiene miedo de que alguien pueda preguntarle, oye, ¿es tu bolsa? Porque sabe perfectamente que puede decir, no, no es mi bolsa, es de tal persona, pero ¿y si fuera mi bolsa? Pues, ¿qué problema habría con ello? ¿No? Entonces, definitivamente la versión al rosa es parte de todos estos preceptos añejos y rancios que tenemos sobre la masculinidad. No podría darte una respuesta universal al ejemplo específico que me diste, pero sí, por ejemplo, con esta cuestión de la bolsa, creo que es mucho más fácil entender todos esos elementos contextuales para saber si estamos viendo una masculinidad frágil o si realmente estamos viendo una cuestión de preferencias personales sobre el color. Bueno, son sobre los objetos en este caso. Ahorita que mencionas lo de la bolsa, es muy cierto, es muy cierto. Y yo creo que muchas personas empiezan, o bueno, muchas veces en las redes sociales o en la familia, lo que sea, se toma como de masculinidad frágil, de, ay, ¿por qué no cargas una bolsa? ¿Tienes masculinidad frágil? No sé, ese tipo de cosas se toman como algo despectivo, como algo de burla, ¿no? Como que la masculinidad frágil es algo que está mal. Pero aquí, por ejemplo, ¿la masculinidad frágil sería una identidad de género o no? Como tal, la masculinidad frágil, no se puede entender como identidad porque la masculinidad como tal es un montón de características, un montón de comportamientos, estéticas y demás que están tradicionalmente ligadas a los hombres. Es decir, la masculinidad no necesariamente la va a estar emulando un hombre. Y de allí que, por ejemplo, existan dentro de las diversidades sexogenéricas algunas clasificaciones tan pues específicas como las lesbianas butch, que básicamente son mujeres lesbianas que
emulan, que están performando masculinidad. Entonces, no podemos decir que la masculinidad es una identidad de género porque no constituye como tal una identidad. En realidad, la masculinidad es un conjunto de características determinadas por la sociedad, por contextos humanos muy, muy específicos, pero sí esta masculinidad frágil en el entendimiento que tenemos en común sobre lo que es masculinidad frágil, sí se va a estar presentando de manera marcada o de manera cotidiana con todas aquellas personas, la mayoría hombres, que están emulando una masculinidad relacionada con los valores tradicionales masculinos. El cómo se debe de vestir un hombre según la sociedad, cómo debe de cortarse el cabello un hombre, cómo tiene que tomar algún líquido un hombre, cómo debe de agarrar las cosas, cómo debe de saludar, cómo debe de incluso poner sus manos en reposo, porque igual, regresando un poquito a esta cuestión, pues cualquier persona, si se siente cómoda poniendo sus manos en su cintura, pues no tendrían ningún problema en hacerlo, ¿no? Pero en el caso de los hombres, ese gesto se entiende como femenino. Entonces va a ser evitado en muchísimas situaciones. Y allí es en donde podemos ver este entendimiento de masculinidad frágil y, por ejemplo, ese caso del gesto de los hombres no pueden poner la mano en su cintura porque se entienden como femeninos, va a estar pues bastante, bastante extendido en todos los sectores, por lo menos de la sociedad mexicana. Entonces, no, definitivamente la masculinidad frágil no es una identidad de género, pero sí constituye parte de las identidades de género que podemos encontrarnos en el día a día. Mira, justo lo mencionaste de, por ejemplo, ¿no? De meter las manos en tu bolsillo, así. ¿Quién determina o en qué época se determinó, cómo se determinó, qué parámetros son los que dices, esto te hace a ti un hombre, esto te hace a ti un macho alfa, que es el típico que se dicen? ¿Quién lo determinó? ¿En qué época se determinó? Ujú, Porque justamente, ¿cómo llegaron estas creencias aquí a México, por ejemplo? ujú. Básicamente, bueno, si nos vamos a una cuestión histórica de por qué hoy las cosas son como son, tendríamos que irnos a una perspectiva de colonial. Desde la parte de la colonización de todo el continente, se establece un sistema binario de género y a través de ese sistema binario de género se imposibilita cualquier configuración de género que no esté apegada a lo binario, se establecen los roles tradicionales de género, se establecen todas aquellas actividades pues que son aceptables para cada género en este modelo binario y también se establece la división entre la esfera pública, que está dedicada al trabajo y obviamente a la vida pública y que está dominada por los hombres, y la esfera privada o doméstica, que está dominada por las mujeres y que ejerce pues un menor poder en la vida cotidiana, a comparación de la esfera pública, que es monopolizada por los hombres. En ese sentido, si nos vamos a raíces históricas para entender cómo es que se configuran todas estas nociones sobre el género, eh, seguramente uno de los puntos más importantes va a ser el proceso de colonización en todo lo que entendemos como sur global, no solamente en México, en todas las vivencias de los países que han sido colonizados dentro de su historia. Eh, y estas nociones tradicionales de los roles de género, de cómo se va construyendo el entendimiento del género, es un proceso dinámico y eso es algo que debemos de señalar siempre. El hecho de que entendamos a los hombres como hombres, a las mujeres como mujeres y que entendamos como tal las dinámicas de género que existen entre estos dos modelos u otros modelos que salen del binarismo, tiene que ver con las interacciones sociales,
con también la realidad material de la sociedad en la que estamos, las condiciones climáticas, el tipo de suelo, el tipo de infraestructura que tenemos, las actividades económicas, la construcción de las identidades nacionales, incluso el lenguaje es parte importante para entender cómo es que se van configurando estas nociones del género. Entonces, es multifactorial, es multidimensional, no existe como tal un punto de inicio en cuanto a que señalemos, a partir de este año surgen todos estos estereotipos, todos estos roles, no podríamos marcarlo así, pero sí podemos ir definiendo cómo se van configurando, cómo se configura el entendimiento de un montón de situaciones dentro del género. Por ejemplo, en la cuestión de México, lo que entendemos como el charro mexicano. El charro mexicano y esta noción de masculinidad nacionalista en México tiene que ver completamente con el desarrollo de la industria cinematográfica y específicamente toda la construcción del entendimiento del macho mexicano en el sentido de esta noción de identidad nacional y del mariachi y de la charrería y demás, es por ejemplo Jorge Negrete. Si nos vamos, por ejemplo, a rastrear esos personajes históricos, podemos dar algunos intervalos como tal temporales en donde decimos en tal década se empieza a configurar esta noción. Sin embargo, no podríamos decir en tal año, en tal situación se gestó tal modelo o tal entendimiento dentro del género, porque pues sería muy difícil poder encasillar un proceso tan complejo y tan dinámico en un solo año. Pero sí es importante esto. Estas nociones sobre el género se establecen de manera social a través de convenciones, también a través de instituciones, a través de la educación, y así como se van estableciendo y se van compartiendo y se convierten en una convención, también van cambiando a través del tiempo. Y al día de hoy vamos a ver que, por ejemplo, un hombre puede estar perfectamente con el cabello largo sin que se le esté cuestionando esta situación de la masculinidad. Un hombre puede tener perfectamente aretes sin que se le esté mencionando que probablemente sea homosexual o cosas por el estilo. Esas situaciones han cambiado porque la construcción, la producción y la reproducción de estas nociones de género son dinámicas. Entonces, siempre debemos de entender estos procesos como procesos dinámicos, siempre. Ok, y hablando en esta parte del dinamismo, algo muy importante que mencionaste es como esa percepción, ¿no? Que tienen tanto la sociedad como los mismos hombres, incluso las mismas mujeres. Y aquí tengo como esta duda de, entonces, la autovalidación como tal, ¿cómo influye en esta parte? O sea, porque una cosa es como decir, estas cosas te identifican o no te identifican, y otra cosa es el cómo te sientes, ¿no? O sea, ¿cuál sería ahí la autovalidación en cada una? Ujú. En ese sentido, pues el entendimiento de la autovalidación, yo no soy experto, digamos, en esta área psicológica, lo voy a hablar desde mi entendimiento dentro de los estudios de género y otras cuestiones antropológicas. Básicamente, este entendimiento de la autovalidación tiene que ver con las expectativas sociales, cómo nosotros cumplimos con dichas expectativas sociales y obviamente qué tanto nos estamos alineando o no con esas expectativas. ¿Cuáles de esas expectativas hemos comprado como metas, como ideales y qué tanto los estamos cumpliendo? Al momento de estar hablando de masculinidad tradicional y masculinidad hegemónica, estamos hablando de, por ejemplo, dos modelos que van a compartir varias características, pero que van a señalar algunas diferencias. Por ejemplo, en el entendimiento de la masculinidad tradicional nos vamos a ir hacia los valores más arraigados dentro de la cultura en cuanto a cómo se ha entendido históricamente o cómo debería de ser entendido históricamente un hombre. eh, y allí vamos a encontrar ciertos valores, ciertas estéticas y demás que
no necesariamente son las más actuales o no necesariamente reflejan la actualidad, pero que sí reflejan toda una tradición histórica de cómo se supone que son los hombres. Y digo se supone porque, obviamente, entre comillas, porque nadie dice cómo tienen que ser. Simplemente los hombres son igual que las mujeres son y se va cambiando toda esta cuestión del género. Eh, en el caso de la autovalidación, tiene que ver con cómo nos han vendido esas ideas, cómo estamos emulando de manera correcta o incorrecta esas ideas, qué tanto estamos encajando en lo que se entiende por las expectativas que tiene la sociedad sobre nosotros y también cómo nosotros nos sentimos a gusto o no dentro de todos esos modelos, qué tanto estamos como tal cumpliendo lo que nosotros mismos estamos comprando sobre nuestra propia existencia. Y allí viene un gran problema, porque en el momento en el que esta autovalidación tiene que ver con cumplir cosas con las que yo no me siento identificado, con las que yo no me siento a gusto, con las que se me han impuesto sin tener ningún espacio para la autocrítica, probablemente dentro de ese proceso voy a sentir frustración porque no puedo llegar a esas metas y si llego a esas metas no me siento contento porque no es algo que yo quiero ser o que yo quiera hacer. Y a final de cuentas estamos comprando una lista de características que puede ser o no benéfica para nuestra vida, que puede ser o no representativa para nuestra vida. Entonces, ese es un tema muy complicado que debe de abordarse desde el entendimiento de la diversidad. Y al momento de entender que no existe una forma única de ser hombre, no existe una forma única de la masculinidad, no existe nadie que pueda estar fiscalizándonos qué tan bien o qué tan mal nos apegamos a esos papeles prescritos de cómo se supone que debe ser un hombre, al momento de rechazar todo eso, de abrazar la diversidad y entender la multiplicidad de configuraciones de la masculinidad, es que muy seguramente vamos a encontrar espacios, vamos a encontrar configuraciones, vamos a encontrar modelos en los que nos sintamos mejor y que obviamente nos lleven a todo lo contrario de lo que son las masculinidades frágiles. Hablemos de estas masculinidades entonces diversas que están rechazando todas esas imposiciones en búsqueda de un modelo que sea benéfico no solamente para la persona que está emulando esa masculinidad, sino para todas las personas que están alrededor de este sujeto, de este individuo, y también obviamente cómo este bienestar propio, este bienestar comunitario se puede trasladar a los cambios sociales. Ese sería el punto en cuanto a que muchas veces estos procesos de validación social, autovalidación, están atados a muchas nociones sociales y como al momento de romper con esas expectativas y abrir el panorama es que podemos generar esquemas de vida y situaciones en donde tengamos no solamente un bienestar propio, no solamente un bienestar comunitario, sino también transformaciones sociales en pos de estar eliminando esas ataduras que tradicionalmente tenemos con estereotipos, roles e imposiciones dentro de las dinámicas de género. De verdad, muchísimas gracias por toda esta información que nos brindaste. Nos abre como un panorama del tema para no quedarnos como con una sola idea de, es que esto es masculinidad frágil, sino que también hay diversas cosas. Y bueno, mira, hace tiempo entrevistamos también a una profesora sobre equidad de género y ella nos recomendó algunos libros, algunas novelas, pero digamos desde la perspectiva para entender el feminismo. Entonces, no sé si tú nos puedas decir alguna novela, algún libro, alguna película para hablar sobre este tema de la masculinidad. Ujú. Sobre una película que es reciente y que entiende precisamente cómo se pueden configurar de maneras distintas la masculinidad sin necesidad de estar replicando modelos dañinos. Es, por ejemplo, todo en todas partes al mismo tiempo, Everything Everywhere All at Once.
Allí vamos a ver a Wayne, el esposo, emulando distintas configuraciones de masculinidad que no son dañinas per se, que son diversas y que tienen que ver con un entendimiento de, pues, construcción de una interacción sana, por ejemplo, en pareja. Bueno, no necesariamente 100% sana, pero sí diferente y no dañina. También podemos encontrar dentro de la cultura popular series como The Last of Us, que nos ayuda a entender cómo se desarrolla un rol de paternidad que es obviamente en situaciones apocalípticas y en situaciones de fantasía, pero que es responsable y cariñoso con el tratamiento de la paternidad. También podemos encontrar hay varios libros académicos, podemos encontrar varios estudios dentro de los Men Studies, podemos ver las compilaciones de masculinidades coordinadas por Connell en la Universidad de Sydney. Podemos encontrar, obviamente, para un mejor ejercicio de masculinidades, el leer textos desde el feminismo que nos han ayudado muchísimo a ver esta perspectiva de género y obviamente todas las desigualdades y violencias que existen dentro de este campo. Podemos ver también, hay un libro muy cortito de acceso gratuito, muy fácil de leer, que es me parece, ahorita se me fue el nombre exacto, pero me parece que es No somos machos, que es básicamente una colección de ensayos en donde se habla de la masculinidad, cómo la masculinidad se va a ir implantando de manera social a través de un montón de procedimientos de socialización y cómo todas estas socializaciones dentro de la masculinidad pueden tener distintos desenlaces y también distintas posibilidades, distintas ópticas. Entonces, yo creo que lo ideal en el sentido de entender la diversidad de masculinidades tiene que ver con entender la diversidad también en el plano mayor en cuanto a la cuestión racial, la cuestión de clase, la cuestión como tal dentro de cualquier sistema de opresión, la cuestión de la discapacidad, la cuestión de el entendernos como migrantes o como personas locales, el entendernos como parte del sur global o del norte global y demás. Entonces, es básicamente una mezcolanza de estudios, fuentes y también productos culturales que están a nuestro acceso para entender cómo es posible, cómo sí es posible ejercer una masculinidad distinta a la que nos venden en los comerciales de cerveza, en los comerciales de deporte, en los comerciales de productos que generalmente están destinados al consumo masculino. Entonces, hay posibilidades, hay diversidad, hay muchos panoramas, hay muchas ópticas. El punto es empezar a distinguirlos y empezar a valorarlos. Ay, pues muchas gracias. Yo creo que son tantas cosas que a lo mejor no conocíamos o que teníamos como cierta idea, pero pues en realidad nunca nos hemos puesto como a analizarlo, ¿no? Entonces, pues para todas las personas que tengan alguna duda, que quieran seguirte, que quieran seguir platicando más sobre este tema, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Uh-huh. En TikTok me encuentran como Nuevas Masculinidades MX o @ser hombre. Bueno, el usuario también, mi segunda cuenta es Ser Hombre. También me encuentran en Instagram como Nuevas Masculinidades MX o desde mi cuenta Ulises Figueroa. Y también me encuentran en Facebook como Ulises Figueroa. Entonces por ahí me van a ver. También en Twitter estoy como Nuevas Mask MX. Allí en Twitter hablo de muchas cosas, de varias situaciones. Hay algunos temas que están más ligados a mi área de etnomusicología, pero en general abordo muchas cuestiones de derechos humanos, masculinidades y diversidad en general, diversidad. Y sobre todo esto lo hago porque yo estando dentro de una identidad hetero cis,
Creo que nosotros como grupo mayoritario dentro de los hombres somos los primeros que debemos de empezar a escuchar otras realidades, entender que nosotros no somos la medida del mundo y que necesitamos no solamente entender y escuchar, sino empatizar y actuar en consecuencia para generar unas condiciones